Conado al Frente, el programa de la docencia universitaria. Conado Radio. Lunes 19 horas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esto que hemos dado en llamar Conado al Frente. Bueno, muy bien, una semana, la verdad que qué semana para empezar a charlar y a comentar con todos ustedes. Esto lo vamos a hacer en segundos nada más cuando abramos nuestro espacio editorial con Pablo Macías, jefe de prensa de Conado. Bueno, ya se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Recuerden que siempre es a través de Facebook, nos buscan como Conado, y si no, en Twitter como @prensaconado. Está en la operación técnica Luis Javier, Mariana Fernández Camacho en la producción, Pablo Macías, secretario de prensa de Conado, y quien les habla, Virginia Ozán. El saludo, como siempre, es para toda la gente que nos escucha en el interior del país a través de las radios de diferentes universidades. Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Radio UNDAV, Universidad Nacional de Avellaneda, Radio Universidad de San Juan, a todos aquellos que bajan este programa del sitio web de Aruna, como decimos todas las semanas, la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinos, y a quienes nos escuchan los días martes por Radio Germán Abdala. Editorial Conado. Pablo Macías, secretario de prensa de Conado, bienvenido. ¿Qué semana? ¿Qué semana, Vir? Sí, nosotros venimos de la semana pasada de unas jornadas nacionales de protesta de 72 horas, claro, a raíz de lo que fue, bueno, y de lo que sigue siendo el conflicto paritario que venimos desarrollando, la paritaria 2019, y coronamos esas 72 horas de movilización y de protesta con un gran paro que hicimos el jueves, con la movilización de antorchas, la marcha de antorchas en defensa de la universidad, la ciencia, la tecnología y el salario. Impresionante la convocatoria, marchamos de Congreso a Plaza de Mayo, más de 30.000 manifestantes, una movilización conjunta, unitaria, con todas las federaciones docentes, con los trabajadores no docentes también, con el acompañamiento de las agrupaciones estudiantiles, los científicos. Realmente, bueno, fue una marcha que, bueno, nos dio mucha fortaleza en el reclamo que estamos haciendo por un aumento salarial digno y por las condiciones de tanto presupuestarias de la universidad como de la ciencia y la tecnología en su conjunto. Con esa fuerza, digamos, de esa movilización, fuimos hoy a una reunión paritaria donde finalmente el gobierno hizo una propuesta superadora a las anteriores, tomando algunos de los reclamos que nosotros veníamos haciendo. Para eso vamos a tener en el programa de hoy a Verónica Betancourt, que va a contar cómo se desarrolló esa propuesta y cuáles son los pasos a seguir. Pero bueno, eso se va a resolver durante esta semana, y la semana que viene, bueno, daremos como federación una propuesta, ¿no? Puedo adelantar, digamos, lo va a decir Verónica, que lo que se resolvió es receptar esa propuesta y, bueno, someterla a consideración de nuestras asociaciones de base. Bien. Pero bueno, ese es un punto. El otro dato central, digamos, y que tiene que ver también con nuestra pelea por el modelo de universidad, por el modelo de ciencia y tecnología y por el modelo de país que nosotros estamos impulsando, digamos, como federación y
el conjunto del movimiento universitario y los científicos reclamamos, digamos, un modelo de país donde se apueste a la ciencia, a la tecnología. Bueno, también tiene un elemento importante que es, este anuncio que hizo Cristina Fernández de Kirchner el sábado, donde planteó que ella designa como en una fórmula como presidente a Alberto Fernández, ¿no? Y ella iría como vicepresidenta, lo cual nos parece en primer lugar muy interesante porque está con una grandeza impresionante, ¿no? Una líder política que tiene concita la mayor adhesión que un político en nuestro país pero además que tiene hacía adelante. rato no se veía en la historia de nuestro país, ¿no? Exactamente, ¿no? Me parece que fue una decisión con mucha grandeza que antepone los proyectos a las personas, ¿no? Como ella dice, ¿no? Primero la patria, después el movimiento y después las personas. Me parece que esa decisión va a permitir desarrollar una campaña donde lo que se discutan son modelos de país, ¿no? Lamentablemente Cristina fue una líder política que fue muy atacada por los medios de comunicación, por el dispositivo judicial. Mañana, tal es así que mañana tiene que comparecer en una suerte de juicio oral que no tiene elementos, no tiene pruebas. Las pruebas son estos señores arrepentidos, Fariña, y todos sabemos que le han guionado todo lo que tenían que decir para procesarla. Entonces, lo interesante de esta definición es que ella, en un gesto de grandeza, lo que plantea es correr el eje y no discutir personas, sino discutir modelos de país, ¿no? Que es lo que nosotros consideramos que hay que hacer por sobre todas las demás cosas, ¿no? Y ahí es discutir, ya no desde el lado del oficialismo, no discutir si Cristina sí o Cristina no, sino de realmente discutir qué es lo que ha pasado estos 4 años con la ciencia, la tecnología, con la universidad, con la desinversión que han generado en la educación pública, y fundamentalmente también discutir el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, la brutal deuda externa que tomó este gobierno, centrar la discusión en si ese va a ser el modelo que vamos a seguir, ¿no? Que plantea Cambiemos, profundizar, o si vamos a volver a discutir un modelo de país donde la producción, el trabajo, la ciencia y la tecnología, la formación, la educación sean los pilares fundamentales para que vayamos desarrollándonos, ¿no? En un contexto que posiblemente sea mucho más complicado que lo que pasó hasta el 2015 por el gran deterioro que ha causado el gobierno de Cambiemos. Así que nos parece muy importante que lo que discutamos de acá a octubre sea eso, ¿no? Pensar cuál es el futuro de los trabajadores, de nuestro país, de nuestros pibes. Y me parece que esa fue una decisión muy audaz la que tomó Cristina y que cambia rotundamente el eje de lo que va a pasar de aquí para adelante, y que le pone en un brete al gobierno, porque yo creo que lo que pensaba era en esta idea de profundizar la grieta, de concentrar todos los ataques en la demonización hacia Cristina, y la verdad que ahora lo que van a tener que hacer es discutir realmente qué es lo que han hecho hasta ahora y cómo se van a posicionar, exactamente, ¿no? Y nosotros vamos a discutir qué es lo que queremos para adelante. Bien, se vienen meses, la verdad, muy intensos, y aquí vamos a estar para seguir dando testimonio. ¿Hacemos una pausa? Ya venimos.
Conadu Entrevista. Bueno, muy bien, les recordamos las vías de comunicación a través de las redes sociales. En Twitter es @prensaconadu y en Facebook Conadu. Estamos en comunicación telefónica con Adriana Serkis. Hola Adriana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas Buenas gracias. noches a vos, a toda la audiencia, espero que estén todos bien. Muchísimas gracias, igualmente para vos y gracias por atendernos. Vamos a contarle a la audiencia que Adriana es doctora en física, egresada del Instituto Balseiro, es docente de la Universidad Nacional de Río Negro, investigadora del CONICET y jefa del Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que haces, de cuál es tu trabajo, de dónde está centrada tu investigación. Tenemos la información de que sos especialista en cristalografía. ¿De qué se trata esto? Contanos. Bien, mira, bueno, en este momento, digamos, yo hago lo que se llama cristalografía aplicada, ¿sí? O sea, estoy como presidente de la Asociación Argentina de Cristalografía por este año, pero bueno, la cristalografía puede abarcar temas tan diversos y a veces no tenemos idea de qué se trata, o es un nombre muy raro para la mayoría de la gente porque no hay una carrera de cristalografía. Básicamente la cristalografía se ocupa de tratar de entender cómo es el orden cristalino, eso quiere decir cómo están acomodados los átomos o las moléculas adentro de un material sólido, ¿sí? Y eso puede ser desde virus, ADN, gente que se ocupa de eso estará en el Instituto Leluar, por ejemplo, o como en nuestro caso pueden tratarse de átomos de, no sé, de hierro, de oxígeno, ¿sí? De cosas un poco más, digamos, en materiales inorgánicos, en los cuales nos interesa ese orden para relacionarlos con cómo se comportan, o sea, cómo son sus propiedades eléctricas, cómo son sus propiedades magnéticas, cómo hay gente que también estudia cómo son las propiedades mecánicas. Todo eso depende de cómo son los materiales por dentro. Y de eso se trata la cristalografía aplicada. Ok, y sabemos que lideras un equipo de investigadores en búsqueda de materiales para lograr mayor eficiencia energética. ¿Esto es así? Sí. Contanos cómo es Bien, este proyecto que llevas adelante. Hay un montón de proyectos distintos dentro del grupo. Uno de los más importantes, y quizás es el que en este momento estamos tratando de que tenga una aplicación concreta y de que pase de ser una investigación aplicada a ser realmente una tecnología, está relacionado con los materiales que se utilizan en algo llamado pilas de combustible. Las pilas de combustible son capaces de transformar energía química en energía eléctrica de la manera más eficiente posible. Claro. ¿Sí? O sea, ¿eso qué quiere decir? Agarrar algún tipo de combustible, como podría ser el hidrógeno, o como podría ser el metano, o sea, el gas natural que usamos nosotros, o el biogás, o los biocombustibles, y tratar de transformarlos en energía eléctrica a través de diferentes procesos. Nosotros nos especializamos en tratar de que estos materiales, esta tecnología de las pilas de combustible, puedan llegar a hacerse a través de métodos más baratos, más eficientes, ¿sí? Que puedan realmente llegar a comercializarse de alguna manera. Ajá, ¿y dónde se aplica esto? ¿Dónde se podría aplicar esto? Mira, casi en cualquier cosa que se te ocurra que pueda usar energía eléctrica, ¿sí? En particular, estamos tratando de ver si, en acuerdo con el gobierno de la provincia de Santa Fe, que están interesados en esta tecnología, ellos pueden utilizar los biocombustibles que se generan en la provincia para generar energía eléctrica para el uso que haga falta, ya sea para usos de remotos, o sea, en lugares que no tienen conexión a la red eléctrica, o en campos aislados, o digamos, incluso conectados a la red. Pero la idea es poder realmente optimizar, digamos, el uso del gas natural o de algún otro tipo, digamos, de biogás. Por ejemplo, digamos, en Europa hay varios proyectos que tratan los tratamientos, digamos, de convertir la basura en energía, ¿sí? Un poco ese sueño, digamos, de que metían basura en el tanque de combustible, digamos, de un auto y podía salir andando. Bueno, no es tan así, pero, digamos, un poco, la idea es un poco esa, ¿sí? Es tratar de aprovechar, digamos, algún tipo de ya sea por conversión desde la energía solar, eólica, que son intermitentes, o la nuclear, que en algunos momentos se desaprovecha, para poder producir hidrógeno, y el hidrógeno poder aprovecharlo después como combustible.
Entonces podemos usarlo para cualquier cosa que necesitamos energía eléctrica. Sabemos que todos vivimos con la energía eléctrica, ya sea los celulares, ya sea un auto, ¿sí? O sea, cualquiera, digamos, de las aplicaciones concretas que pueda haber, digamos, para ese uso puede llegar a estar utilizándose estas pilas de combustible. Y nosotros estamos como el corazón de esa tecnología, que son los materiales que se usan para poder lograr ese objetivo. ¿Qué tal, Adriana? Pablo Macía te saluda. Cambiando un poquito el orden del debate, queríamos preguntarte, porque vos llegaste repatriada en el 2004, por la información que tenemos, ¿no? ¿Cómo viste todo el proceso de la repatriación de científicos, el avance que hubo desde esa época, y cómo ves actualmente, bueno, el giro que pegó a partir de este nuevo gobierno, todo lo que es la ciencia y la tecnología, en qué afectó y estas cuestiones, ¿no? Bien, mira, es cierto, regresé en el 2004, después de habernos ido en el año 2000, ya habiendo presentado digamos, papeles para poder ingresar a CONICET, recién se pudo concretar en ese año. Y volvimos con mucho entusiasmo, muchas ganas, o sea, con un salario 10 veces menor que el que teníamos en Estados Unidos, pero realmente no importaba, digamos, importaba, digamos, de que parecía que se estaban dando las condiciones para que la ciencia y la tecnología crezcan en nuestro país, ¿sí? La verdad que el proceso fue al principio, digamos, bueno, uno viene, digamos, de haber hecho una estadía en un lugar donde por ahí las cosas se conseguían un poco más fáciles, pero valía la pena pelear por conseguirlas acá y poder desarrollarlas acá. Lamentablemente ahora el giro que estamos teniendo lo veo con mucha tristeza, porque un montón de gente joven que, digamos, había apostado a estudiar acá, a haberse formado acá, digamos, se están yendo. Y muchos de ellos, no sé, digamos, cuál va a ser su destino. Muchos, digamos, como nosotros, quizás se van con la idea de formarse y poder volver. Hay que ver si están dadas las condiciones para volver. Y se está haciendo bastante duro, digamos, esto del vivir otra vez restringido en cuanto a materiales, en cuanto, digamos, a si un equipo se rompe, es muy difícil arreglarlo y hay que esperar meses o años para poder conseguir, digamos, ¿no? la posibilidad de repararlo y bueno, eso la verdad que enlentece mucho y hace que, digamos, todo se vuelva como remar en dulce de leche, dirían por ahí. Sí, bueno, por eso digo, es importante esto que planteen los científicos, ¿no? Digo, en este año donde se va a discutir nuevamente qué modelo de país vamos a tener y qué rol va a tener la ciencia y la tecnología en el medio, ¿no? Porque la verdad que agradecer mucho lo que se está haciendo desde la ciencia y la tecnología en este contexto adverso, pero bueno, quizás apostando a que nuevamente podamos retomar un camino donde la inversión en ciencia y tecnología se considere estratégica, ¿no? Sí, hay muchos estudios que demuestran que los países desarrollados se desarrollaron gracias a que invirtieron en ciencia y tecnología, dejaron de ser un gasto y pasaron a ser una inversión. Cuando se concibe ese modelo en el cual, digamos, la inversión esa hace que el país se desarrolle y deje de quizás depender solamente de sus recursos naturales puros y pase a darles valor agregado, eso cambia mucho la matriz, digamos, de cómo estamos insertados en el mundo. Y bueno, como vos decís, es un modelo. Y bueno, qué sé yo, muchos apostamos a poder volver a apostar a un modelo que nos incluya de esa manera un poco más avanzada. Así que... Otra información que teníamos es, vinculada también al compromiso científico con la realidad de nuestro país. En 2018 dirigiste el análisis de las muestras vinculadas al asesinato de Rafael Nahuel, puede ser, y ahí digo, ¿cómo se vivió eso? Bueno, frente a un gobierno que todo el tiempo intentó ocultar bueno, las responsabilidades de los prefectos, ¿no? Mira, es un tema complejo, en el cual, digamos, nuestro rol fue puramente técnico y realmente, digamos, o sea, yo con tristeza veo cómo a veces el manejo de la información que hay de parte de los poderes de turno hacen que las cosas se vuelvan todavía más complejas. Ya como te decía, nosotros intentamos asumir el desafío que nos habían planteado, más que un desafío, en realidad era una carga pública. Nosotros teníamos el equipamiento que era posible, con el cual era posible hacer una determinación técnica. Siempre dijimos que no éramos peritos, que solamente éramos los que podíamos dar ese detalle técnico, y en los medios siempre quisieron achacarnos, digamos, conclusiones o un montón de cosas que nosotros nunca enunciamos, ¿no? Entonces, bueno, eso
me imagino que siempre hay otros intereses atrás, que los cuales tratamos de mantenernos lo más objetivamente posible al margen, ¿no? Bueno, pero es curioso cómo se ataca todo, desde este gobierno se ataca todo lo que tenga que ver con los científicos, ¿no? Lo mismo nosotros como docentes universitarios y el conjunto de la docencia, pareciera que no somos bienvenidos, digamos, ¿no? Por este gobierno. Sí, es triste, digamos, como pensar de que querer enseñar a desarrollarse, a pensar, a tener una alternativa frente a algunas cosas está mal visto, ¿no? Como si el poder, digamos, desarrollarse y seguir pensando fuera algo que no es parte de lo que se quiere de una ciudadanía responsable y que, bueno, pueda llegar a poder emitir sus propias conclusiones y opiniones, sino que, bueno, todo tenga que estar, es más fácil cuando no hay ese conocimiento, cuando no hay ese pensamiento crítico, y bueno, los docentes somos un poco revolucionarios siempre, ¿no? O sea, siempre estamos tratando de confrontar la realidad y tratar de ponerla en duda, y bueno, a partir de ese ponerla en duda uno va aprendiendo, ¿no? Y eso, sí. Tanto la investigación como la docencia pasan por ahí. Adriana, en 2014, bien digo, ganaste el Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia por su trabajo de investigación. Este trabajo que se llamó Técnicas Avanzadas de Caracterización de Materiales para Energías Limpias. Bien, ese proyecto que continúa todavía, ¿no? O sea, pues, digamos, eso es algo que hay que pensar de que toda la investigación científica, sobre todo aquellas que buscan objetivos de largo plazo, requieren de una masa crítica y de una cantidad de gente que participe y forme redes. No existe el científico solitario que desarrolla con su genialidad algo que nos vaya a modificar en este mundo. Al menos yo no lo conozco, digamos, y concibo de que son los equipos de trabajo los que van dando lugar a la posibilidad de que ciertas cosas se vayan aplicando. Claro. En ese caso en particular, a nosotros nos interesaba, digamos, poder desarrollar técnicas en colaboración con otros centros del mundo, en poder estudiar materiales a un nivel más nanoscópico, eso quiere decir a escalas más chiquititas, y como decía un estudiante mío de doctorado, cuanto más chiquito es lo que uno quiere estudiar, más caro y más grande es el equipo que uno utiliza para más sofisticado, claro. Más sofisticado, más grande. Bueno, y existen grandes consorcios, como son los sincrotrones, que son equipos que en América Latina hay uno solo que está en Brasil, y en el caso de los centros de neutrones, en América Latina no hay ninguno, y se está desarrollando uno en la CONEA, y entonces fuimos formando gente que fuera capaz de estudiar los materiales que nosotros estamos investigando para estos procesos de energías limpias, como este de la pila de combustible que yo estaba buscando, para poder estudiarlo con estos grandes equipos. Uno de ellos es este centro de neutrones que va a estar asociado al nuevo reactor que está haciendo la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ajá. Fíjate cuántos años lleva formar gente. Por eso es triste cuando esa gente joven, después de estar formada, después de estar apostando a un proyecto que se desarrolle aquí en la región, termina yéndose porque las condiciones no les son favorables. Por suerte hay muchos jóvenes que siguen apostando a quedarse, y yo la verdad que les agradezco infinitamente que estén aguantando este chubasco. Ahora, esta distinción que te dieron en el 2014 habla a las claras del lugar que lentamente va ganando la mujer en el seno científico. ¿Cómo evalúas esta situación que está viviendo hoy este género en la actividad científica de nuestro país? Bien, últimamente estamos bastante dedicadas, o sea, no es que yo no creo que sea una moda, sino simplemente una necesidad de la sociedad de empezar a revalorizar el lugar que está ocupando la mujer en todos los ámbitos. Algo que llegó para quedarse, ¿no? Sí, llegó para quedarse y para seguir y para crecer. En la ciencia no está ajena a ese entorno social. Y evidentemente, digamos, a medida que uno empieza a revisar la propia historia, también encuentra las veces que uno tuvo que enfrentarse a una situación de, no diría de discriminación frontal, sino simplemente a veces de micromachismos que van apareciendo y que van haciendo más dificultosa la tarea, o el hecho de cuántas mujeres han dedicado mucho más tiempo en su vida profesional también a tareas de cuidado, ya sea de hijos, ya sea de padres, cosas que son difíciles de tener en cuenta en la sociedad, una sociedad, digamos, donde en particular en la ciencia es muy competitiva y muy de tener poco en cuenta, digamos, qué es lo que como seres humanos hacemos fuera de nuestro ámbito laboral y que influyen directamente en ese ámbito laboral.
más allá, digamos, de los comentarios y de las cosas que uno recibe. Y bueno, hicimos una encuesta acá en el Centro Atómico Bariloche con un grupo de mujeres autoconvocadas que dio lugar a que salgan a la luz un montón de pequeñas cosas, algunas más leves, compartidas por más del 70% de las mujeres y de los hombres que contestaron la encuesta, hasta otras un poco más graves y un poco más ocultas, que sí ocurren con el papel de la violencia hacia la mujer, muy pocos casos, pero ocurren y están presentes, y no podemos dejar de lado ese tipo de cosas. Hay que empezar a mirarlas y ver qué soluciones hay. Bueno, Adriana, la verdad que muy, muy interesante esta entrevista que mantuvimos contigo. Vamos a seguir hablando de todo lo que estás desarrollando allí en el sur del país, seguramente en unos próximos encuentros. Muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes por el llamado. Conadu al frente. El programa de la docencia universitaria. Les recordamos a todos las vías de comunicación a través de las redes sociales. En Facebook nos pueden escribir en la página
de nuestra federación, que es CONADU, y si no, en Twitter como @prensaconadu. Le vamos a dar la bienvenida ahora a Verónica Bettencourt. Ella es secretaria gremial de CONADU. ¿Cómo estás, Verónica? Gracias por estar nuevamente aquí en nuestro programa de radio. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, decía Pablo al principio en la editorial del programa y comentaba sobre la reunión paritaria de hoy. Contanos un poquito, amplianos, qué fue lo que sucedió y a dónde se llegó. Bueno, finalmente hubo una propuesta que el Ministerio considera final y que nosotros y nosotras receptamos, todas las federaciones receptamos, después de casi 2 meses de estar discutiendo la paritaria 2019 y de empezar con una propuesta donde el Ministerio nos ofrecía un 15% de aumento en 3 tramos y una cláusula de revisión a fin de año. Hoy, para llegar a esta propuesta de hoy, hicimos 48 horas de paro, hicimos clase pública, 72 horas de jornada de protesta y una inmensa marcha el jueves pasado. Entonces hoy lo que tuvimos, y por eso lo recibimos para consulta, fue una propuesta que contempla un 16% de aumento en 3 tramos, 4 en mayo, 4 en julio, 8 en septiembre, un cronograma de incorporación de las cifras no remunerativas y no bonificables que hoy integran nuestro salario, que termina a fin de año, un 5% en el mes de junio, o sea que ya entra al aguinaldo, y después tenemos 2 tramos donde el 14% restante se hace bonificable, 7% de este 14% en agosto, 7% en noviembre, y a diciembre se termina de incorporar todas las sumas al salario básico, y algo que para nosotros era condición sine qua non de cualquier acuerdo salarial, que eran las cláusulas de revisión automática. Tenemos 2 cláusulas de revisión automática, uno conocido el índice, el IPC, del índice de precios al consumidor de septiembre, y otro en febrero. Y finalmente, la última componente de nuestro posible acuerdo salarial es en el mes de enero, un porcentaje de alrededor de un 4% de jerarquización y recomposición del nomenclador. Es una propuesta que la verdad es que es muy diferente con la que empezamos. Insisto, la diferencia tiene que ver con el sostenido y contundente plan de lucha que nosotras y nosotros hemos llevado adelante, esta gran marcha que hicimos. Y bueno, mañana tenemos un plenario de secretarias y secretarios generales, vamos a discutir la propuesta, pero los sindicatos cada uno resolverá, hará asambleas, consultas, definirán los mecanismos a través de los cuales obtengan un mandato para que el lunes que viene podamos definir la posición de la federación para llevar a la reunión del Ministerio. ¿Qué tal, Vero? Pablo Macía. Hola, Pablo. Sí, quería preguntarte cómo viste y que nos cuentes un poco qué impacto tuvo la marcha de antorchas, hacer un balance en términos de la convocatoria y bueno, porque seguramente esta contundente movilización también aportó mucho en esta nueva oferta, ¿no? Bueno, de eso no hay que tener ninguna duda. Si la marcha no hubiera tenido más de 30.000 personas que tuvo, otro hubiera sido la propuesta final del Ministerio. No hay que ponerlo en duda, la verdad que no. Ahora, como balance de la marcha, además de este espaldarazo que significó en la negociación, yo creo que hay que evaluarla muy positivamente en razón de lo que significó un avance en la organización no solo de las federaciones que convocamos todas las federaciones docentes, sino que también cómo se profundiza la discusión y los lazos políticos con los compañeros y compañeras no docentes y con los compañeros y compañeras estudiantes. El saldo organizativo de la marcha, no más allá del saldo numérico, el saldo organizativo es importantísimo. Y además la marcha contó con la participación muy numerosa también de los compañeros y compañeras nucleados en distintas organizaciones de ciencia y tecnología. Porque esto hay que decir, la marcha no fue una marcha convocada
exclusivamente por la cuestión salarial de las docentes y los docentes universitarios. Era una marcha donde reclamábamos, por supuesto, por nuestros salarios, pero denunciábamos la situación sostenida de ajuste que atraviesan la universidad, la ciencia y la tecnología del país, ¿no? El ajuste al que nos somete el gobierno de la Alianza Cambiemos. Entonces me parece que hay que mirar estas dos cuestiones, ¿no? Sí, digamos, una articulación que, bueno, ya donde nosotros fuimos muy protagonistas seguramente desde el año pasado con todas las articulaciones que hemos hecho, y te queríamos preguntar cómo lo ves, digamos, de acá en adelante, ese marco de unidad, teniendo en cuenta lo que se debate este año, ¿no? Modelo de universidad, modelo de país. ¿Cómo ves esa articulación? Yo creo que va a ser fundamental en dos planos. A ver, en principio nosotras siempre hemos dicho, quizás a diferencia de algunas otras federaciones, que el problema de la universidad, ni el presupuestario ni el salarial, se iban a resolver durante el gobierno de la Alianza Cambiemos, porque esto no es una cuestión de coyuntura o de no tener coyunturalmente o aleatoriamente recursos disponibles, sino que es una cuestión de política para con el sector de la educación superior, la ciencia y la tecnología del país. Esto es lo primero que hay que decir, y por eso es tan importante para contrarrestar, por supuesto, las políticas, el arco de alianzas, pero hay que tener en claro que la resolución de este problema es una resolución de política, no de política universitaria, una resolución de política general. Pero esto, porque si no, no estamos entendiendo la dimensión que tiene el problema. Cuando uno ve el presupuesto universitario decrece sistemáticamente desde 2015 hasta acá, que los recortes de ciencia y tecnología son sistemáticos y cada vez más brutales desde 2015 hasta acá, que las becas se recortan, bueno, lo que hay allí es una progresión intencionada, ¿no? Digo, y que va paralelo, que corre o que recorre el mismo espectro que la primarización brutal que está sufriendo la economía. Obviamente, para un país que exporte soja y donde se hagan negocios financieros, un sistema universitario de ciencia y tecnología con 59 universidades públicas y 84 colegios y escuelas, la verdad que está de más. Entonces, ¿por qué es importante el arco de alianza? Porque podemos frenar, contrarrestar, denunciar lo que pasa, pero además porque nosotros vamos tejiendo alianzas y urdiendo y vamos tejiendo también con compañeros y compañeras que están en organizaciones sociales, que están por fuera de la universidad, porque acá lo que estamos peleando contra un modelo de país, y esto por supuesto es lo que atraviesa toda la disputa este año. Con respecto a eso, ¿cómo, a ver, charlar un poquito, cómo has receptado, bueno, esta información que cambia cualitativamente lo que va a ser el debate electoral, ¿no? El anuncio de la fórmula de Cristina, recién acá decíamos que quizás da lugar a que se pueda discutir más fácilmente qué modelo de país queremos llevar adelante y que se dejen de discutir tanto, bueno, sobre todo desde el gobierno actual, esta idea que tenían de demonizar la figura de Cristina. ¿Lo ves factible esto de que se pueda discutir mejor qué modelo de país llevar adelante? Yo creo que el gobierno de Cambiemos va a hacer lo imposible para que nosotros no podamos avanzar en esta discusión que vos estás señalando, pero nosotros no tenemos que escatimar esfuerzos en poner la discusión donde efectivamente tiene que estar, y en ese sentido desde las universidades, desde el movimiento obrero organizado, tenemos un rol fundamental que cumplir y que lo estamos mostrando. Nosotros vamos a ir seguramente, hay un paro general, hubo un paro el 30, va a haber un nuevo paro el 29, la CTA está definiendo el modo de participación en este paro, pero este tipo de acciones son fundamentales, porque nosotros tenemos que poner blanco sobre negro qué es lo que está en juego acá. Acá no está en juego la cuestión personal de quiénes son candidatos o no. Ese es parte del enchastre en el que quieren ponernos a discutir, ¿no? Y los grados de judicialización y las corrupciones, ninguno de nosotros o de nosotras
está de acuerdo con que haya corrupción o alguien robe plata del Estado o nada que se le asemeje. La verdad, lo que nosotros discutimos son proyectos de país y estamos claros y claras respecto de que el proyecto de país que encarna la Alianza Cambiemos ataca fundamentalmente todo lo que tenga que ver con el despliegue de lo público, de los derechos de nuestro pueblo, de las argentinas, de los argentinos. Por eso la claridad para llevar adelante esta disputa, sin duda alguna, que se vayan concretando las candidaturas, va generando otro terreno sobre el cual nosotros vamos pudiendo construir y desarrollar la política. Pero también hay que decir que el movimiento obrero organizado viene dando muestras claras de avanzar en esta unidad tan reclamada y a veces tan declamada y no tanto concretada, pero digo, nosotros hemos dado claras muestras de que ese es el camino y tenemos que seguir, por supuesto, por allí, que es lo que nos va a garantizar a nosotros que el 15 de diciembre haya un gobierno de corte popular, democrático, inclusivo en nuestro país. Genial. Verónica, muchísimas gracias por atendernos una vez más. Un gusto charlar contigo. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Verónica Bettencourt, secretaria gremial de CONADU, en el aire de CONADU al frente. Tainek noma, naigishikta gayagai, kolanaga yina chagnira tatale, nagito nagaki, kai canal en la ulaga, colagnetagua, soala y keregwo. Nagito naguaki, kai canal en la ulaga, colagnetagua, soala y keregwo. Que me gusta la noche, mujer, porque todo el que queda es un padre para mí, que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir, que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir, que se te va pasando el tiempo la vida se te va, solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval, carnaval. ¿Será que te mordes la lengua? Es el miedo que se para frente a vos. Si te ahorca la memoria, no te dejes arrastrar. Vamos afuera, que mis amigos se van. ¿Por qué será que te quedas adentro? No te quedes, que acá afuera es carnaval. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope se nos para el corazón. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope se nos para el corazón. Y se te va pasando el tiempo y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval, que se te va pasando el tiempo y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval, carnaval.
CONADU al frente. El programa de los docentes universitarios. CONADU al frente. En Capó. Bueno, muy bien, estamos llegando al final. Pablo, hacemos un cierre, un balance de cómo viene esta semana y las próximas. Sí, bueno, ahí como decía Vero, mañana tenemos un plenario de secretarios generales donde, bueno, vamos a evaluar el impacto de esta gran movilización que hicimos la semana pasada. Vamos a evaluar la oferta salarial que nos hicieron hoy y bueno, se van a generar los mecanismos para que todas las asociaciones de base puedan debatir la propuesta y para que podamos tener una respuesta del conjunto de la docencia universitaria para el lunes. De todas formas, más allá de eso, ya sea que aceptemos o no la propuesta, lo que ya está claro y también como lo decía Vero, es que el 29 vamos a realizar el gran paro de la CGT, la CTA, que bueno, que es una medida muy contundente que va a haber en contra de todas las políticas de ajuste que venimos repudiando vinculadas a lo que está haciendo este gobierno, ¿no? Digo, desde el tema salarial hasta los tarifazos, hasta que apliquen políticas activas para frenar la inflación, ¿no? Ya hemos visto que esto de los precios esenciales son invisibles a los ojos, no dio digamos, no en ningún lado se han efectivizado estas cuestiones y bueno, digamos, y ese es el debate que el conjunto de los trabajadores estamos dando y tenemos el derecho a dar con respecto a cuáles son las políticas que lleva adelante este gobierno, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un plan ya de acción muy claro, que bueno, lo vamos a ir comentando también en estas semanas que van a ir viniendo. Y bueno, realmente, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero bueno, también siguiendo un poco lo que decíamos también en el programa, en el marco del debate del modelo de país que nosotros queremos discutir para resolver de fondo todas estas cuestiones que estamos viviendo, ¿no? Estamos planteando claramente que hay que cambiar el rumbo de una serie de políticas que se vienen llevando y que bueno, ya estamos viendo claramente las consecuencias durante estos 3 años y medio ya que estamos atravesando, ¿no? Bien, los temas están planteados, esto fue todo por esta semana, nos vamos a volver a encontrar en 7 días. Gracias a ustedes que estuvieron del otro lado como siempre, queremos agradecer también a Luis Javier en la operación técnica, Mariana Fernández Camacho en la producción, Pablo Macía, secretario de prensa de CONADU y quien les habla, Virginia Ozan. Buena semana para todos, chau, hasta la próxima.